Bueno, ante todo, muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de Flor de Seibo que nuevamente me requieren un par de opiniones respecto a algunas cuestiones que yo anuncié en videos anteriores que realicé para ustedes, así que les agradezco, a mí me gusta mucho hacerlo y lo hago con mucho placer. En algún momento de uno de los videos yo enuncié que el primer peronismo había sido en cierto sentido una de las grandes revoluciones antiburguesas. Eh, eh, Aunque la palabra anti a mí no me satisface demasiado, lo utilicé para, en cierto sentido, mostrar que, digamos, el pensamiento burgués que había surgido a partir de las revoluciones burguesas europeas no solamente se expandió, digamos, hacia los países que luego optaron por los regímenes capitalistas, sino también ciertos aspectos de esa lógica a los países o estados que luego constituyeron lo que se conoce como el primer comunismo real, sobre todo a partir de la Revolución del 17 de la Unión Soviética. Porque en realidad, más que antiburgués, el primer peronismo propone una filosofía, una cosmovisión superadora del pensamiento burgués. Es una superación evolutiva que en cierto sentido va a incluir la dignidad de la persona humana y la centralidad del trabajo como primer elemento sustancial. Pero yo lo dije fundamentalmente en primer lugar por eso. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en la esfera de ese mundo capitalista, el capital había adquirido una profunda centralidad, sobre todo porque las revoluciones burguesas protagonizadas por las clases sociales europeas que detentaban el capital colocaron a este mismo capital en una centralidad filosófica que de alguna manera condicionó o determinó, digamos, un proceso de construcción filosófica justificatoria de esa centralidad. Por eso generalmente se hablaba, y se sigue hablando aún hoy, uno puede escuchar a personajes como Milley o como Spert, digamos, repitiendo aquellos antiguos paradigmas, porque si bien se presentan como modernos ellos, en realidad lo que están haciendo es repetir, digamos, algunas consignas, inclusive ni siquiera científicas, de esa economía que de alguna manera colocó al capital en la centralidad justamente porque era la burguesía la que detentaba el capital. Por lo tanto, hay una lógica que debemos entender, ¿no? Si yo soy un sector social que triunfa una revolución y me caracterizo por detentar, digamos, un aspecto del mundo económico que es el capital, pues tanto será el capital básicamente el centro y por eso se llama capitalismo. El peronismo es antiburgués en ese sentido, o superador del burgués, porque dirá básicamente que no es el capital el que genera, de alguna manera, pone en marcha los procesos de producción, sino que es el trabajo humano, ya sea en su faz física o en su faz creativa, el generador del capital. Es el ser humano, somos cada uno de nosotros con nuestro trabajo, sea cual sea, el que aportamos, el que le damos nutriente al surgimiento del capital. Por lo tanto, el trabajo tendrá una centralidad tan importante para el primer peronismo que los 2 primeros años, o sea, del año 43 al 45, previos al surgimiento del primer peronismo, el equipo que rodeaba a Perón, y obviamente con la convicción de Perón, se dedicará, digamos, a una tarea que fue esencial para que el peronismo fuera lo que fuera, que era unificar la fuerza de trabajo para capitalizar la fuerza de trabajo. Y para unificar la fuerza de trabajo había que unificar al movimiento de los trabajadores, que estaba disperso y que si bien estaba constituido por algunos sindicatos fuertes,
estaba dispuesto, dispuesto sí también, pero estaba desorganizado en términos de que existían enfrentamientos ideológicos entre las centrales, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, Perón y su equipo de gente, recuerdo Borlenghi, Bramuglia y Mercante que además era hijo de ferroviarios, eh, eh, se dedicarán a una labor titánica que fue justamente la base de la construcción o el principio filosófico que sentó la base de la construcción del primer peronismo, que es la unificación de la fuerza de trabajo para capitalizarlo. Nunca más ningún gobierno, ni siquiera conocido en el planeta, se concentró en esa labor. Fueron 2 años de una labor que hay que estudiarla. De 6 de la mañana, bueno, eran militares, se levantaban temprano, pero desde las 6 de la mañana hasta altas horas de la noche, reuniéndose con todas y cada una de las organizaciones sindicales existentes o por constituirse para lograr la persuasión de que era necesario unificar la fuerza de trabajo para constituir, digamos, una, economía sustentada en la centralidad de esa columna vertebral que fue un mundo de los trabajadores. Nunca más ningún gobierno en Argentina se dedicó a hacer esto, jamás. Es más, en realidad lo que se tentó siempre del poder es tratar de desorganizar o desunir la fuerza de trabajo, a partir de cuestiones que tienen que ver con lo económico, con ventajas, con algún que otro cargo, etcétera, bastantes. Pero paradójicamente fue el movimiento obrero cuanto más participación activa tuvo en el Estado durante el primer peronismo. Un porcentaje altísimo de los legisladores y de los cargos públicos estuvieron en manos de trabajadores. Eso hay que verlo. Nunca más sucedió. Nunca más. Por lo tanto, esa experiencia exitosa de un capitalismo, de una capitalización del trabajo, no era capitalismo, no es lo mismo, no hay que confundirlo, no hay centralidad en el capital, hay capitalización del trabajo y centralidad en el trabajo, nunca más se puso en práctica. Una gran pena, ni siquiera en los propios gobiernos peronistas. Posiblemente algunos por desconocimiento y otros por considerar que esa forma de construcción o esa forma de desarrollo del sistema productivo, digamos, no sé, era inviable. Ahora, si uno se pone a analizar las consecuencias que le trajo al país esa unificación de la fuerza de trabajo y simplemente lee con cierta puntillosidad la cantidad de realizaciones que se concretaron durante el primer peronismo, se da cuenta que fue una experiencia tan exitosa que generó la preocupación sobre todo los países que sostenían digamos, el ethos burgués, en especial Inglaterra, que constituía de alguna manera el centro, digamos, de la producción capitalista a nivel industrial y financiera también, ¿no? Y por otro lado, voy a dar 2 nada más, el tema de la relación del trabajo y capital, y segunda, una cuestión de una lógica dialéctica de opuestos. Digamos, el pensamiento burgués está sustentado en una dialéctica de opuestos, ¿no? Donde el capital confronta con el trabajo, ¿no? Y entonces el capitalista tiene que tratar de extraer el mayor partido posible, aún a costa de las condiciones de vida de los trabajadores. Bueno, se vio todo en el proceso de la revolución industrial. Es algo que cualquiera que tuvo la experiencia de realizar cualquier trabajo, sea creativo o sea de servicios o sea estatal, lo sabe perfectamente, o sea, no lo tengo que explicar. Y una dialéctica de opuestos confrontativa. Pero el desafío de la Argentina era otro, era liberarse. Y la liberación requería, digamos, una dialéctica de complementación, ¿no? Por lo tanto, Perón encuentra en el texto de Figuerola, que es clave, ¿no? Es incomprensible el primer peronismo sin esas reflexiones que hace Figuerola respecto, digamos, a la cooperación
de las clases en América Latina, que eran el prerequisito fundamental para liberarse. El principio fundamental para liberarse es romper la dialéctica de opuestos. Y por lo tanto, los verdaderos peronistas tenemos que desconfiar de quienes plantean esa dialéctica de opuestos. Dialéctica de opuestos que también se manifestó claramente a partir desde los principios de alguna forma de la Revolución Rusa. Es decir, que esa dialéctica de opuestos que nutre la razón burguesa también, digamos, tuvo sus consecuencias en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que entre otras cosas terminó implosionando por esa dialéctica de opuestos. No estaba preparado el sistema comunista para subsistir a partir de la dialéctica de opuestos, aunque la aplicaban en plenitud. En cambio, el capitalismo sí tiene mayor flexibilidad para subsistir a esa dialéctica, que impide, digamos, la construcción de colectivos mayores a los que nos presenta, digamos, el mundo del sistema productivo. Entonces, en primer lugar, el trabajo como generador del capital. Eso, digamos, se constituye en antítesis de la lógica de construcción burguesa. Y segundo, la dialéctica de opuestos, que es superada por el peronismo, por la de la cooperación para la organización. Cooperación para la organización. Y que tiene, entre otras fuentes teóricas, el texto de la cooperación de clases, creo que es así. Y se puede conseguir el libro de José Pepe Figuerola, que además fue activo partícipe del Consejo Nacional de Posguerra y sobre todo durante el primer gobierno peronista. El problema es que algunos pícaros de la plutocracia, que también tuvo el peronismo de la partidocracia, establecieron o promovieron una serie de normas que le impidió a Figuerola, digamos, asumir un rol mayor y sobre todo porque era de origen español, ¿no? Quería explicarles esto porque había quedado esa duda y me parece importante hacer hincapié en la idea de que el peronismo no es antiburgués porque no surge anti nadie. El peronismo surge propositivamente como un movimiento nacional, defensivo, no expansivo, que concentra, digamos, su idea productiva en la centralidad del trabajo y que descarta la dialéctica de opuestos que aún hoy se utiliza. Yo creo que, por ejemplo, si ustedes quieren tomar un texto que juega con esa dialéctica de opuestos, es el de Laclau, ¿no? Que es una dialéctica de opuestos tardía, ya diríamos tardía en el sentido de que quizás el texto de Laclau hubiera tenido un sentido en la época del 17, 18, pero ya, digamos, en momentos donde Laclau se constituyó o en la luz de muchos intelectuales argentinos, me parece que es un poco tardío. Porque no hay que confundir esa idea pícara de construir un antagonista para definir mi identidad, que plantear una dialéctica de opuestos, que eso tiene consecuencias en las fuerzas morales y productivas que constituyen una comunidad como nuestra, en especial periférica, que está sujeta permanentemente a impulsos tendientes a potenciar esa dialéctica de opuestos. Nosotros estamos siendo y vamos a seguir durante muchos años sujetos a inducciones de opuestos que, digamos, se la suele conocer como la grieta, pero que en realidad es algo mucho más profundo. No es una grieta en donde yo pienso una cosa y vos pensás otra cosa, sino es una grieta mucho más profunda que, digamos, apunta, digamos, hacia los cuerpos y a las conciencias. Vamos a ponerle en ese lugar. Así que bueno, les agradezco mucho, como siempre, a las compañeras y compañeros de del Seibo, y
les transmito simplemente la idea de que el movimiento nuestro fue superador. Yo lo planteé como digamos, como una palabra fuerte para mostrar la superación, para mostrar que la centralidad estaba en el trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Espero presencialmente ya, seguramente. Muchas gracias.